Vamos a leer, hermano, como le dije, capítulo 24, versículo 13 al 17. Y yo quiero que ponga mucha atención, hermano, porque después de leer la palabra le voy a decir unas palabras más para que entienda por qué le digo que hay que poner mucha atención. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Padre, Señor, te doy gracias, Todopoderoso, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, siempre tienes algo nuevo, Señor, que enseñarnos o recordarnos. Yo te doy toda la honra y la gloria, Señor, porque tu palabra es sencilla, Señor, y porque hace, Señor, que la entendamos, Señor, de una manera, Señor, que nos derretimos, Señor, de amor por cómo nos hablas. Toda la honra y la gloria, Señor, sea para ti en este día. Y Espíritu Santo, yo te pido que seas tú, mi Señor, y quien ministre la palabra el día de hoy, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, pues solo tú eres digno. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por cada una de las vidas aquí presentes y por aquellos que están conectados también, Señor. Bendice sus casas, bendice sus hogares, Señor, sus vidas, para la honra y gloria de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, tome asiento, hermano. Déjeme le digo y le platico un poquito así a grandes rasgos, porque no me quiero meter mucho en esta cuestión. Pero sabe que Dios siempre, en su infinita misericordia, como le decía, siempre nos va a estar, si no enseñando algo nuevo, siempre nos va a estar recordando algo, hermano, que hemos olvidado. Amén. Y por eso, hermano, es que tenemos que poner mucha atención en esta palabra, porque es muy sencillo lo que acabamos de leer. Pero tal vez si nosotros, hermano, lo leímos otra vez y lo leímos simplemente así, por estar siguiendo la lectura, pues tal vez no encontramos y no entendimos lo que Dios nos quiere recordar o enseñar. Entonces, por eso le digo que hay que poner mucha atención, hermano. Yo quiero que usted sepa que hoy en día, hermano, nosotros podemos ver dentro de la iglesia de Cristo que existe un arma perfecta. Dígale al que está enseguida suyo: hay un arma perfecta. Pero quizás usted, hermano, esté pensando, si yo le pregunto ¿cuál es esa arma perfecta?, inmediatamente yo sé lo que usted va a pensar. ¿Cuál es esa arma perfecta? La palabra de Dios. Amén. Sí, pues no, yo no estoy hablando de esa arma perfecta. ¿Ve? Por eso es importante, hermano, poner mucha atención en esto, porque efectivamente es el arma perfecta. Pero no voy a hablar de esta arma perfecta, sino que voy a hablar, hermano, de algo un poco más fuera de lo común, que ya usted ya lo sabe también, ¿verdad? Esta arma perfecta es la que el enemigo usa en contra de la misma iglesia. Y esta arma es algo que tiene, hermano, la forma de una cuña. ¿Usted sabe lo que es una cuña? ¿Sí sabe lo que es una cuña? ¿Uno sabe lo que es una cuña? Mira, es un pedazo de madera. Vamos a ponerlo en este caso en el ámbito de la madera. Es un pedazo de madera que va de nada a mayor. ¿Ok? Haz de cuenta que empieza así de grueso y luego termina y se va haciendo hasta que llega a nada. Cuando tú metes eso que es nada, lo metes abajo de algo y la vas metiendo, eso que en lo que lo metiste va separándose del suelo o de cualquier otra superficie. Entonces se va abriendo un espacio. Por eso esta arma es así, hermano. Es en forma de una cuña. ¿Ok? ¿Por qué le estoy diciendo que es en forma de una cuña? Hermano, Dios en esta semana, fuera de permitirnos a mi esposa y a mí gozarme, hermano, con mis hijos, con mis nietos, también me llevó lejos, hermano, para mostrarme algo o mostrarme algunas cosas, hermano, que tal vez no las hubiese notado estando aquí.
¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, es algo tan familiarizado que a veces no notamos las cosas que están sucediendo. Y entonces, hermano, el Señor nos hace cosas que suceden en las iglesias, hermano. Y esto que está sucediendo es como una cuña. ¿Ok? Le voy a explicar por qué, hermano. Dios me hizo ver, hermano, que todo buen creyente que lucha y se esfuerza por causa de Cristo puede desalentarse, puede tener desánimo. ¿Entiende? Puede estar desanimado, hermano. Satanás puede meter, hermano, el desaliento dentro de esa persona y abrir la puerta, hermano, para que entre el resto de su equipo. ¿Me explico? El resto del equipo de Satanás, es decir, el resto de maldad. Y es así, como una cuña. Usted empieza, hermano, poquito la mete y poquito se abre. Pero el desánimo es así. Empieza con nada y termina, hermano, abriéndose un espacio muy grande en el cual usted ya abrió una puerta completa al enemigo. Ya no es solamente un espacio, es una puerta que abre usted al enemigo y sus secuaces. Entonces, hermano, por eso es que tiene esa forma. El desánimo, hermano, es algo que nosotros muchas veces sabemos que lo tenemos, pero no le damos mucha importancia. Pensamos que mañana se nos pasa. Pero si no hacemos lo correcto, hermano, esta situación, hermano, puede meterse, el enemigo puede meterse en la vida del mejor con una cuña de estas, con una cuña de desaliento, de desánimo. Esa es la cuestión. Por esa razón le preguntaba yo si usted sabía que es una cuña. Porque empieza con cualquier cosita, cualquier cosa, hermano. El desaliento, hermano, aquí nosotros vemos en la palabra de Dios, en lo que leímos en el verso 24-17, nosotros vemos, hermano, que Jesús habla a estos dos hombres en ese verso y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estos hombres iban caminando, Jesús se les acerca, ellos no lo conocieron porque estaban velados. Dice la palabra que estaban velados para que no le conociesen. Es decir, había un propósito en eso. Y estos hombres iban caminando, platicando las cosas que habían acontecido. Si usted ha leído la palabra de Dios, si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que antes, capítulos antes o versos antes, se habla, hermano, justamente de Jesús. Las cosas que acontecieron fue cuando pusieron en prisión a Jesús, cuando lo crucificaron. Todas esas cosas es lo que había acontecido en ese tiempo. Y estos hombres iban platicando de esto. Es decir, eso ya había pasado. Pero estos hombres iban platicando sobre eso. Pero Jesús hace una connotación bien especial ahí. ¿Por qué estáis tristes? Porque hay desánimo. ¿Cuál es la causa del desánimo? Bueno, hermano, el desaliento, si usted se pone a ver y se pone a investigar, es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en la vida. Aún en la vida natural, en nuestra vida cotidiana, si usted está desanimado, usted solo deja de avanzar. Tú paras de no seguir adelante. Y no te explicas por qué. Simplemente, hermano, ya como que no te dan ganas las cosas. Ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ver? ¿Para qué a la iglesia? Voy a ver a los mismos hermanos. Y luego siempre están hablando una cosa u otra. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Desánimo. Desaliento. Es esa cuña que el enemigo, sin darte cuenta, está introduciendo poco a poco en tu vida. Y eso es precisamente, hermano, lo que nosotros tenemos que aprender aquí. Nosotros, hermano, podemos ver que esa persona, ¿verdad? No hay nada peor, hermano, que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra el consuelo ni la salida a su problema. Ahí es donde está el desánimo. Esa persona no encuentra una salida a su problema y empieza a desanimarse. No encuentra una esperanza al problema que tiene y empieza, hermano, a desanimarse. Hay una enfermedad y en lugar, hermano, de poner las cosas en Dios, vemos la enfermedad.
y empieza el desánimo. Eso es justamente lo que el enemigo usa. Y eso es justamente ahí donde él te quiere poner. Pero mire, esto no nos debe desalentar tampoco. El estar escuchando esta palabra no te tiene que desalentar tampoco. Si estás desanimado, hermano, hoy precisamente es el día en el que esperemos que tú salgas de aquí animado. Amén. Animado, hermano, ¿por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú no eres cualquier persona, hermano. Tú eres hijo de un rey. Amén. ¿Me entiendes? Y porque eres hijo de un rey y conoces las promesas de un rey, tú entiendes y sabes que Él las va a cumplir. Gracias, Señor. La misma palabra de Dios, hermano, nos da varios ejemplos de personas, de hombres de Dios, grandes siervos de Dios, hermano, que estuvieron desalentadas por las circunstancias que le tocó vivir a esa persona. Y lo podemos ver bien sencillo. Te voy a mencionar algunos nada más para que veas la talla de estas personas. Si tú te estás pensando que no, pues yo quién soy, yo no soy nadie, pues qué tipo me desaliento, pues yo no soy nadie, pues déjame te digo que al que sea mucho también, o al que crea que sea mucho, también le pasa. Lo podemos ver, hermano, cuando tú vas al capítulo de Números, capítulo 11, versículo 15, a Moisés. Moisés sufrió desaliento, hermano. Fíjate lo que dice ahí: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ahí usted está viendo que hay desaliento en Moisés. Se quiere morir por lo que está viendo, por las circunstancias que está viviendo, se quiere morir. ¿Me entiende? Va usted también, otro siervo de Dios, Josué, capítulo 7, versículo 7. Josué dijo, hermano: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Desánimo. No vieron lo que el Señor tenía delante de ellos. Vieron lo que estaba alrededor de ellos. Y eso es lo que lo desalentó. Elías, hermano, gran siervo de Dios, Elías. Primera de Reyes 19:4. Si él se fue por el desierto un día de camino, dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, Moisés, Josué, Elías, grandes siervos de Dios, desanimados, desalentados, deseando la muerte. Otro personaje también, hermano, tremendo y tan grande personaje, que el mismo Señor dice, hermano, que David, un hombre, un varón que tiene el corazón conforme al de Jehová. Mira lo que dice en el Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los erumitas desde el monte de Mirás. Desaliento, hermano. Mi alma está abatida. Si estos grandes hombres de Dios se desalentaron, hermano, tuvieron desánimo, ¿qué podemos esperar tú y yo? Va a haber desánimo. El enemigo, hermano, va a querer meter esa cuña en tu vida. Él va a querer hacerlo. Nosotros podemos seguir, hermano, a través de toda la Biblia, y vamos a ver, hermano, que hubo muchos varones de Dios que pasaron desánimo, así como lo pasas tú y lo paso yo de vez en cuando. Pero te digo, el Señor nos tiene que llevar a veces, sacarnos de nuestro confort para poder mirar estas cosas. El desierto puede paralizarte y dejarte inmóvil. El desierto viene significando la situación que tú estés pasando, hermano. El desierto te puede dejar inmóvil ante las mejores oportunidades que se te presenten. El desierto, hermano, no les dejó ver a estos dos hombres con los que iba caminando con Jesús. No les dejó ver a ellos
que ahí estaba Jesús con ellos. Todavía el Señor les dice: ¿por qué estáis tristes? Pero ellos no lo conocían. Las circunstancias que estaban sucediendo, que habían acontecido, no los dejaron mirar quién estaba con ellos. Y esa es la misma situación que nos pasa a ti y a mí. La circunstancia, el problema, la situación que tú estás pasando no te deja ver que Jesús está contigo. Y no importa, hermano, qué tan fuerte o qué tan dura sea la situación, Jesús está contigo. Usted puede decir: hermano, pero usted qué, pastor, usted dice eso porque usted no lo está viviendo, lo vivo yo. Pero déjame te digo una cosa, hermano, que si Dios me habló a mí esta palabra es porque yo lo estoy pasando. No es porque te estoy viendo que tú estés sufriendo, es porque también en mi vida ha habido desaliento, hermano. Muchas veces no pensamos, hermano, que el predicador o los predicadores, los maestros, las danzantes, hermano, puedan tener situaciones o problemas o puedan tener desánimo. Muchas veces no lo pensamos. Somos tan egoístas que pensamos nada más en nosotros, cómo me siento yo, no cómo se sienten los demás. Por eso, hermano, Dios nos habla esta tarde. Y hoy te dice, hermano, que hoy tienes que salir de aquí con una actitud diferente, con una actitud de ánimo. Reconociendo que el que está y el que va junto a ti es el Rey de Reyes. Eso es lo que tú debes de pensar, hermano. El factor determinante, hermano, que encontramos en la mayoría de estos textos que le mencioné ahorita, de estos siervos que de alguna manera, hermano, se desanimaron, se desalentaron. Ese factor, hermano, que es estrictamente bien dominante sobre las situaciones, hermano, es que la queja. La queja. Usted léalo, no crea que yo se lo estoy inventando, le acabo de dar los textos. Usted mírelos en su casa, véalos y usted se va a dar cuenta que ellos se quejaron. Eran quejas, hermano. Esto es lo principal que se ve cuando hay desánimo. Si usted se empieza a quejar de las cosas es porque está desanimado. Eso es lo que sucede. Inmediatamente que nos desalentamos, comenzamos ¿a qué? A quejarnos, hermanos. Igual que los israelitas en el desierto, cansados de caminar, de dar vueltas y vueltas. Para el hombre, hermano, era pasar cansancio únicamente. Comenzaron a quejarse, hermano, el pueblo de Israel. ¿Contra quién? Contra Moisés, contra su líder. ¿Y contra quién? Contra Dios. Se empezaron a quejar. ¿Y qué pasó ahí? Desánimo. Desánimo, hermano. Números 21:4 dice, hermano: después partieron al monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimaron, se desanimó el pueblo por el camino. El 25 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿No es esa una queja? Se estaban quejando. Se estaban quejando, hermano. Y se estaban quejando contra Moisés y contra Dios. Esto es algo tremendo, hermano. Ellos decían también: pues ya no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, no hay pan ni agua. Y estamos fastidiados del pan tan liviano. Si no había pan, ¿de qué se están quejando? ¿Me entiende? La situación no nos deja ver, hermano, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. La situación no nos deja ver las bendiciones que tenemos, hermano, a nuestro alrededor. Lo único que nos hace ver es simplemente problemas, hermano. Números 32:5 dice: por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos desde esta tierra a tus siervos en heredad, dice, y nos hagas pasar el Jordán. Continúa diciendo en el 6: y respondiendo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, dice: irán
vuestros hermanos a la guerra y vosotros que os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Fíjate qué tremendo es esto, hermano. Fuera de una queja todavía, ellos hacen algo también tremendo. Hermano, lo que esto nos muestra, Dios a través de los textos, es lo que hace, hermano, nos enseña, nos recuerda que el desaliento también es contagioso. Y eso es lo tremendo, el desaliento es contagioso, hermano. Podemos nosotros contaminar al que tenemos al lado. Dígale que está a su lado, para allá. Dígale. Sí, hermano. Recuerden lo que hablaba al principio. Si usted tiene desánimo, tal vez usted no le haya platicado a nadie, pero en su vida, si existe el desánimo, entonces, hermano, tiene que aislarse un poquito. No contamine a la gente. No contamine a la gente. La realidad de las cosas, hermano, que esta situación de estar, hermano, hablándole a las personas sobre nuestro desánimo para contaminarlas, hermano, esto es únicamente, hermano, válido para el que no es hijo de Cristo. Solamente, hermano, el que no ha venido a los pies de Cristo, para él es válido que haga eso. Pero para usted que es un hijo de Cristo, no tiene validez. Para usted que es un hijo de Cristo, usted ni siquiera debería, hermano, estar pensando de esa manera. Usted ni siquiera debería, hermano, estar quejándose con nadie, sino al contrario, debería, hermano, estar pidiéndole a Dios que le dé ánimos para seguir adelante. Amén. Y no estarse quejando con nadie. Amén. Dios no necesita que te quejes, hermano. Dios conoce tu vida, Dios sabe quién eres. Así es. Entonces deja que Dios cumpla su promesa. Amén. Y esto es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Porque, hermano, aquellas personas que no tienen a Cristo, hermano, pueden tener esa queja. Porque no conocen más que la queja. Pero usted, cuando conoce a Cristo, usted conoce todo, hermano. ¿Sabe? Usted conoce todo porque Él lo ha hecho todo, Él lo que ha creado todo. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, hermano, que sabemos en quién podemos depositar. Por eso le dije, hermano, que viniera al altar. Porque cuando usted, hermano, pone atención, usted cuando le diga algo, hermano, créanme que no se lo estoy diciendo, hermano, por beneficiarme yo. Se lo estoy diciendo porque el beneficio es suyo. Mi beneficio lo agarro yo solo. Amén. ¿Me entiende? Usted debe tomar la oportunidad. Cuando el altar se abre, hermano, usted viene y usted deposita su queja con el Señor. No a Él, no quejándose de Él, sino diciéndole: Señor, ayúdame. Ayúdame, tengo esta situación. Tú lo conoces todo. Pero confío en tu promesa. Amén. Gracias, Señor. Confío en tu promesa. Yo sé que tú vas a arreglar las cosas. Así es. Estos hombres, hermanos, los discípulos, pensaron que todo había terminado y esa era su realidad. Cuando ellos iban platicando de esas cosas que habían acontecido, esa era su realidad. Jesús ya no estaba. Jesús había muerto. Esa era la realidad para ellos, hermano. Todas las esperanzas se habían ido con Él. Porque Él les había prometido, Él les había hecho promesas, hermano. Ellos dejaron fuera el factor sobrenatural. Ellos dejaron fuera ese factor, hermano, lo sobrenatural de Jesús, lo sobrenatural de Dios. A veces usted y yo estamos en la misma situación. Se nos olvida que nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios, hermano, está más vivo que nunca. Amén. Tan vivo que ya viene pronto. Amén. Entonces es bien importante que nosotros entendamos, hermano, que lo sobrenatural está ante todo en nuestras vidas. Gloria a Dios. En su vida y en la mía. Lo sobrenatural
está ahí, hermano, a un lado suyo. Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el sobrenatural. Gracias, Señor. Él es que todo lo puede hacer, hermano. Y Él es el único que te va a arreglar tu vida. Amén. Tú puedes esforzarte todo lo que tú quieras, pero no vas a poder hacerlo tú solo. Tú ya no dependes del mundo. Amén. Yo te quiero platicar una cosa y voy a decirlo como un testimonio, pero voy a decirlo, hermano, y yo espero que eso se quede aquí, ¿ok? Y en tu casa ya que me estás viendo, porque si no, después va a ser otra cosa. Pero un testimonio bien rápido. Antes de irme de vacaciones, le hablé a mi esposa y le dije: acabo de presentar mi carta de renuncia. Yo regreso esa semana a trabajo únicamente a dar entrenamiento, y si no pasa nada de lo que yo espero que pase, entonces yo me voy. Así es simple. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estoy haciendo eso? Y cualquier persona podría decir: pero pues usted está medio chiflado. No. Bueno, sí, estoy chiflado, pero por Jesús. Amén. La razón por la que hago eso, hermano, es bien sencilla. Yo no dependo del hombre, yo Amén. dependo de Dios. Y cuando yo tomo esa decisión, la tomé porque yo oré antes al Señor y porque yo le creo a Dios, hermano, que lo que Él tiene para mí es mejor de lo que tengo ahorita. Amén. ¿Entiende? Pero tampoco voy a ir por ahí, hermano, quejándome con todo el mundo de lo que me está pasando, porque no es necesario hacerlo. Yo sé que Dios tiene todo bajo control, y yo sé que, hermano, que Él va a arreglar las cosas. ¿Entiende? Hermano, Dios siempre, como te dije, te va a llevar a otro lugar en el que quizás lo veamos como un desierto. Tal vez, hermano, a ti te saque de un trabajo y te ponga en un lugar que, hermano, en una situación que tú dices: ¿y ahora qué hago? Ya no tengo trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? Simplemente vas a ser obediente a Dios. Amén. Y cuando tú hagas eso, entonces el Señor, hermano, va a hacer el milagro en tu vida. Así es. ¿Me entiende? Eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que ver, lo sobrenatural en tu vida. Estos hombres no lo vieron. Toda su esperanza, como le decía, ya se había quedado con Jesucristo. Jesús había muerto. Y Jesús les había hablado de tantas cosas que iban a suceder, hermano. Y ellos esperaban que Él fuera quien iba a rescatar a Israel. Ellos esperaban que Él iba a ser Él era el Mesías, hermano. Entonces, si Jesucristo les había prometido que iba a resucitar, dice la palabra, hermano, que Él les dijo que al tercer día se levantaría. Y no le creyeron. No le creyeron, hermano. Por eso nosotros tenemos que fijarnos bien, hermano, bien, siempre, bien clarito, todas las cosas que hablamos, hermano. Todas las cosas que hablamos tenemos que fijarnos bien. No podemos estar hablando negatividades en nuestra vida, hermano. Para nada podemos ser negativos. Nosotros, hermanos, si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de Dios. Amén. Y como estamos del reino de Dios, entonces tenemos que hablar un vocabulario sobrenatural, hermano. Sí, amén. ¿Me entiende? Hermano, la palabra dice, no dice la palabra de Dios, hermano, que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Sí, amén. ¿Usted cree que eso es literal? ¿O no? ¿Tú crees que es literal? ¿Tú crees que puedes pararte enfrente de Big Bear y decirle: muévete? ¿Y se va a mover? Veo que no, ¿verdad? Sí, con fe. ¿Ah? Sí, con fe. Por eso dice el Señor: si tuvieras tantita fe nada más, como un grano de mostaza. Esa montaña, ese Big Bear, es lo que hay en tu vida. Problemas. Sí se puede mover. Sí se puede mover. Nomás necesitas poquita fe, pero necesitas también estar declarando cosas positivas en tu vida. Amén. Si tú estás en la escuela y te vas a pasar un examen y tú estás pensando: híjole, tanto que estoy estudiando, y luego que no lo pase, pues entonces, ¿dónde está tu fe? Tienes que tener fe, tienes que hablar palabras, lenguaje de reino. Amén. ¿Entiendes? Positivamente en tu vida siempre.
Siempre declara cosas positivas y cosas positivas van a pasar en tu vida, hermano. Así es, amén. Por eso tenemos que fijarnos bien en lo que hablamos para no contaminarnos nosotros ni contaminar a los demás tampoco, hermano. Dígale al que tiene a un lado, hermano, espera lo sobrenatural. Espera lo sobrenatural. Convencido, dígaselo con fe. Espera lo sobrenatural. Amén. Dígale esto también. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Gracias, Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Él va a cumplir la promesa. Créanmelo, hermano. Si tú no estás creyendo en esta tarde, dale fuerte palmas al Señor y gloria a Dios, hermano. Porque Él va a cumplir su promesa. Pero tienes que creerlo, hermano, en tu corazón. Tú tienes que creerlo en tu corazón. Y yo creo en esa palabra, hermano, y yo por eso pongo ahí mi diezmo. Porque yo sé que el Señor, hermano, es fiel. Amén. ¿Me entiendes? Gracias, Dios. La palabra rema para mí es esa. Dios cumple sus promesas. Gracias, Dios. ¿Ven? Dios nos advierte a través de Santiago 3, 5, 6, y esto es para que entienda lo que le estoy diciendo. Por eso le digo que tiene que hablar positivamente, hermano. ¿Ok? Santiago 3, 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. La lengua, hermano, a veces se nos va de más. La lengua a veces habla puras cosas negativas. Y esas cosas negativas que tú hablas, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que está hablando tu boca. ¿Me explico? Pero también dice otro texto que dice que del fruto de tu boca se saciará tu vientre. Amén. Lo que tú hables te va a regresar. Tú hablas negativo, vas a vivir una vida negativa. Hablas problemas, vas a tener problemas en tu vida. Hermano, pues si ya de por sí ya tenemos que tener problemas. La Biblia nos enseña que tenemos que ser pasados por el fuego. Como para todavía estar declarando más y más y más. Como si tuvieras mucha hambre de problemas. Si eso es lo que te sobra. Eso es lo que nos sobra. ¿Me entiende? Por eso tenemos que hablar, hermano, palabras de reino. Sí, amén. Amén. Y no, hermano, póngale un amarre a esa lengua. Así es. ¿Entiende? Pero para usted mismo, hermano, no, y espero que no se esté yendo por otro lado, ¿eh? A lo que me refiero es a las cosas que usted declara para sí mismo. Ya me va a entender, hermano. Cuidemos, ¿o qué hablamos? En el camino. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Dice el verso 14, hermano, dice: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Lo más natural siempre, hermano, es que hablemos de aquello que nos afecta de manera negativa, obvio. Si nos está afectando algo, lo natural es que hablemos nosotros de una manera negativa, ¿verdad? Entonces el tema de conversación de los discípulos era realmente desanimador, hermano. El único que podía salvar al país y a ellos había muerto. Nosotros esperábamos, dice, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice la palabra en el versículo 21, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Todavía no pasaba, hermano, y ellos ya estaban hablando lo negativo. Estaban en el tercer día, pero no era todavía la hora. Pero como ya era el tercer día, tenía que ser cuando ellos querían. No es así, hermano. Es en el tiempo de Dios cuando Dios quiere hacerlo. Amén. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es en el de Dios. Amén. No es en el cronos, es en el kairos de Dios. Amén. ¿Me entiende? Por eso tenemos que tener bien sabido, hermano, que tenemos que hablar cosas positivas. Sobre todo cuando vamos en el camino, hermano. Es bien importante. En esta expresión nosotros vemos, hermano, que todas sus esperanzas se habían desvanecido, las de estos discípulos.
Y aquí, hermano, claramente se ve qué hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera resucitado. Cuando ellos hablan estas cosas, hermano, cuando ellos ven, cuando Jesús ve el desaliento, cuando Jesús ve que se van quejando, cuando Jesús ve que hablan de estas cosas y todavía ni siquiera es tiempo de que el Señor cumpla su promesa, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué hubiera pasado realmente si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría con los discípulos? ¿Qué hubiera pasado con él? Se lo voy a poner todavía más fácil. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, ¿qué hubiera pasado con usted? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Me explico? Él resucitó. Él está vivo, hermano. Gloria a Dios. Él está vivo, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Jesús en más de una oportunidad les declaró, hermano, que era necesario que muriese, pero que resucitaría el tercer día. Pero es como que ellos, hermano, olvidaron de lo que Jesús les había dicho y en vez de proclamar resurrección, ¿qué fue lo que hacían? Hablando de estas cosas, proclamando muerte. Porque ellos seguían hablando de que Él ya murió, y que Él ya murió, y que Él ya murió. Pues si ya murió, pero si Él dijo que iba a resucitar, cree que va a resucitar. ¿Me explico? Es lo mismo que pasa en tu vida, en la mía, hermano. Las cosas están muy negativas. Ok, ya pasaron, sí, ya pasaron, ni modo, ya pasaron. Pero ahora tú tienes el control, Señor. Ahora tú haz que cambien las cosas. Ahora sé tú el que cambia las cosas. ¿Me entiende? Es así de sencillo, hermano. Como le digo, parece que no es, hermano. Pero mire lo que vemos nosotros en cada una de nuestras vidas, hermano. Por eso se lo hago saber. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos hablando, hermano, pobreza y nos quejamos, hermano, que no tenemos riquezas. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Confesamos enfermedad todo el tiempo, hermano, y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Ay, me duele esto. Ay, me duele aquello. Ay, me duele acá. ¿Y por qué no estaré sano? Más por eso. Porque usted mismo se está proclamando las situaciones en su vida. Confesamos derrota, hermano, todo el tiempo. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos victorias. Porque todo el tiempo estamos proclamando derrotas. Esa es la razón. Confesamos la debilidad, hermano, y también nos quejamos, hermano, porque no tenemos fortaleza. Pero nos la pasamos, hermano, diciendo estamos débiles. Y mire, y a veces, hermano, yo no sé a usted si le ha tocado, pero a veces hay unas personas, hermano, que usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha estado? Ay, pastor, si bien la cosa me siento. Y hace la cara, hermano, que hasta le quieres comprar un, hermano, dígame qué hago, hermano, para que me cambie la cara, porque, hermano, una pena con la que te cuentan las cosas. ¿Cómo quiere victoria en su vida? ¿Me entiende? O sea, ¿cómo quiere ser fuerte, hermano, cuando está declarando ser débil hasta con la pura cara? No, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Tenemos que decir, hermano, tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Nosotros creamos, hermano, el mundo, fíjese, y eso es algo bien tremendo, hermano. Debemos de hablar fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos de hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos de hablar salud y salud vendrá. Riqueza y las riquezas vendrán, hermano. Gracias a Dios debemos decirlo, hermano, con nuestra boca. La Biblia dice en Génesis que Dios creó, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía, y Dios dijo que fuese y fue. ¿Sí o no? Entonces, hermano, nosotros conocemos, hermano, el secreto para que cosas sucedan en tu vida, para que puedas crear en tu mundo. ¿Me entiendes? Él crea. Él crea y sigue creando, hermano. Nosotros, hermano, creamos en el mundo que nos rodea por las palabras que hablamos, pero no podemos elegir cualquier palabra. Tengan mucho cuidado con eso. No puede elegir cualquier palabra, hermano. Efesios 5:19 dice, ¿qué es lo que están hablando con tu hermano mientras vamos por el camino?
La Biblia nos exhorta en Efesios, hermano, hablemos entre nosotros con salmos e himnos, cánticos espirituales. Así debemos de hablar, con la palabra de Dios. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos, hermano. Proverbios 18:21, la Biblia dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Repita conmigo: el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y esto es para que le quede eso bien claro, hermano. Entonces el énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede crear en la tierra el cielo o el infierno. Lo que usted quiera crear, puede crearlo a través de la palabra. O la palabra de Dios, que crea vida, que es el cielo, o puede crear muerte, hermano, si usted sigue hablando como hablaba en el mundo, con negatividades, con puras derrotas, con puras tristezas. Lo que usted quiera en su vida, usted, hermano, puede vivirlo, si usted quiere, porque en su lengua está el poder. Amén. ¿Me entiende? Por eso es importante esto, hermano. Usted debe cambiar su mundo, pero cambiando sus palabras. Así es. Cambiando sus palabras. Cuando usted habla palabra de reino, entonces, hermano, su vida va a ser una vida de reino. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo elijo, hermano, el día de hoy, yo se lo digo a usted, hermano, yo elijo la vida y le digo que no a la muerte. Y cuando hablo, hermano, lo que Dios habla, y renuncio a hablar lo que destruye. Renuncie a hablar lo que destruye. Amén. Renuncie, hermano. La palabra lo cambia todo. Todo lo cambia, hermano. El versículo 25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, estos dos hombres que caminaban con Jesús no tenían ni siquiera por qué estar hablando, hermano, de las cosas que acontecían o que acontecieron. Estos dos hombres eran israelitas, eran judíos, ellos conocían la palabra, conocían a los profetas, hermano. Los profetas habían hablado de Jesús todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no creyeron. No creyeron en la palabra. No creyeron en lo que los profetas habían escrito. Por eso el Señor viene con este reclamo, hermano. Porque esto es un reclamo, es un reproche. Oh, insensatos. ¿Me entiende? Dios te está hablando, hermano, el día de hoy. No seamos insensatos, creamos, hermano, en lo que Dios ha escrito, creamos en lo que el Señor nos ha enseñado a través de años. Y si tú eres nuevo en el Evangelio, hermano, sigue aprendiendo para que puedas entender que Dios, hermano, ya tiene las promesas hechas, listas para dártelas. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Lo único que tienes que hacer es creerlo, hermano. El versículo 23 dice: y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate, el versículo 23, si usted se regresa, dice, hermano, los discípulos están relatando, ¿verdad? Y aquí es lo que está pasando, que ellos están relatando cuando las mujeres fueron al sepulcro, y en todo el relato, hermano, se deja ver la duda. Ellos no quieren esperanzarse y entusiasmarse por las dudas, hermano, de que no haya pasado nada en ese momento. Pero es lo que le digo, las cosas no van a pasar cuando nosotros queremos. Las cosas van a pasar cuando Dios quiere que pase. Amén. ¿Me entiende? Ahí es cuando van a pasar las cosas, hermano. Aunque hay también otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encontraron vacíos. Ese testimonio, hermano, no vale de mucho para ellos. No tenía razones porque ellos, hermano, no le habían visto. Como no lo habían visto, pues no creyeron estos dos testimonios, ni el de las mujeres ni el de los hombres. El desaliento anula los dos testimonios que tenía que haber sido, hermanos, suficientes para reanimar todas las esperanzas de los discípulos. Yo te digo una cosa a ti, el día de hoy. El único testimonio que tú necesitas saber es el que el Señor, hermano, te dio una oportunidad, te rescató del lodazal en el que estabas y ahora estás aquí sentado. ¿Me entiendes? Por lo menos yo te lo puedo decir.
A mí de donde me sacó, hermano, yo creo que para nadie yo valía nada, hermano, pero Él me sacó y Él me dio un valor. Amén. Él me dio el valor de un hijo. Y tú eres una hija de Dios. Amén. Tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios. Hermano, no tienes por qué sentirte menos que nadie. No tienes ni siquiera, hermano, por qué escuchar personas que te estén hablando. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, y que eso le quede bien claro. Si usted no tiene nada que bueno que hablar de su hermano, mejor no hable de él. Amén. Y si usted va a venir a mí, conmigo, a hablarme de una persona, yo le voy a decir una cosa: yo no soy bote de basura, hermano. Yo no soy bote de basura, mejor ni se moleste en venir, porque le voy a decir, ¿sabes qué? Si no tienes nada bueno que hablar, mejor no me digas nada. Claro que si usted viene a venir a hablarme con una razón, con un motivo, hermano, lo voy a escuchar. Pero si es nada más, hermano, porque usted quiere llenarme de basura a mí, olvídese, yo no soy bote de basura. Recuerde, hermano, que usted es un hijo de Dios. Usted no debe de hablar esas cosas, hermano. Era necesario, hermano, que pasara, ¿verdad?, por los padecimientos para llegar a su gloria. El Señor tenía que pasar por eso, hermano, para que pudiera levantarse, para que pudiera llegar a su gloria. Era necesario, porque la voluntad de Dios así fue. La voluntad de su Padre fue así, que Él muriera y después resucitara. Entonces el hombre no podía, hermano, salvarse sino por sus propios sufrimientos. Él tuvo que padecer para que usted y yo fuéramos salvos. Esos dos hombres, hermano, nunca se acordaron de eso. Nunca se acordaron que si Él no hubiera muerto, entonces ellos no hubieran podido ser salvos. Pero la misericordia de Dios, hermano, lo hizo que se parara enfrente de ellos ahí, y aún así no le conocieron. Si estamos usted y yo. A veces que no conocemos, hermano, a nuestro Señor que está caminando con nosotros. Entonces es algo tremendo, hermano. Las palabras en el verso 26, donde dice, hermano, comenzando desde, ve ahí en el verso 26. ¿Perdón? Sí, tiene razón, 27. Dice, comenzando, ahí donde dice, comenzando desde, ahí desde esa palabra, ¿ok? Desde esa palabra. Esto significa que Jesús empezó por el Pentateuco, en el comienzo de todas las cosas. ¿Sí me explico? Y pasó, hermano, sucesivamente a los otros libros de los profetas. Es decir, que venía desde el principio hasta el día que murió y resucitó. Entonces estos hombres debieron de haber sabido, hermano, que ya les había hablado de eso. Todo ese tiempo les habló de lo que iba a suceder, y aún así ellos no creyeron, dudaron, y por eso estaban hablando, hermano, de esa manera, con desánimo, con desaliento. A medida que los discípulos adquieren, hermano, la inteligencia de las Escrituras, sienten que la oscuridad, hermano, del corazón desaparece poco a poco. ¿Por qué? Porque la luz comienza a tomar lugar. Cuando usted empieza a meter la Escritura en su vida, entonces, hermano, esa oscuridad que existe en tu vida empieza, hermano, siempre a estar alumbrada. Amén. Empieza a desvanecerse por completo la oscuridad. Gracias. Y ahora pasas, hermano, de vida, de muerte a vida. Amén, amén. Y vida eterna. Gracias. Que es lo más tremendo. ¿Entiendes? Y cuando hay oscuridad, hermano, que entra Jesús en tu vida y está la palabra de Dios en tu vida, entonces ahora, hermano, no solamente, hermano, te vas a alumbrar tú, sino que vas a hacer luz para los demás también. Los demás, hermanos, a través de tu vida, de tu testimonio, de la palabra que tú les hables a ellos, ellos también van a poder un día, hermano, tener la esperanza que ahora estás viviendo tú. Por eso esto es bien importante, hermano. Recuerda, hermano, y hay que recobrar la confianza. La palabra de Dios te hace eso. Hace que recuperes la confianza, que recuperes el ánimo. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que mi pastor me decía, él decía, nos enseñaba a todos y nos decía, si un día usted está triste, si usted tiene problemas, muchos problemas,
vaya y cuéntele de Dios a alguien y su problema se va a desaparecer. Y es verdad, hermano. Es verdad. Cuando tú tienes problemas, pero tú vas y hablas, hermano, de Jesucristo, que es vida, tú vienes a vida de nuevo. Porque te sientes, hermano, que estás desanimado. Te sientes que esa cuña ya abrió esa puerta, hermano, para que pasara el enemigo. Pero cuando tú vas y hablas de Jesucristo, entonces, hermano, la puerta se abre, pero se abre, hermano, para que Jesucristo entre en la vida de las personas. Por eso es bien importante esto. Fíjese la pregunta que hacen los discípulos: ¿no ardía en nuestro corazón? Cuando la palabra tiene lugar, hermano, en nuestras vidas, nosotros, o en nuestros corazones, eso pasa. Tu corazón arde. Tu corazón arde, siempre tiene ánimos, hermano. Y no hay nada, ni poder humano, hermano, que te desaliente. Yo no sé si usted ha visto personas, hermano, pero es increíble. Hay personas que no conocen a Cristo, hermano, mas sin embargo, ellos profesan un ánimo tremendo. Mire, la vida de un payaso. Es difícil ser un payaso. Bueno, a unos hermanos se les da por naturaleza, ¿no? Pero es difícil, hermano, hacer reír a la gente. Imagínate teniendo todos los problemas que tú tienes, por ejemplo, y luego que tengas que montarte en un bus, en un camión, o tengas que pararte en una esquina y que tu trabajo sea hacer reír a la gente. ¿Cómo? Si se te está cayendo el mundo encima, ¿cómo vas a hacer eso? Nosotros, hermano, no somos payasos, pero ¿saben qué? Somos hijos de Dios. Y nosotros, hermano, no se nos cae ningún mundo encima. Nosotros, hermano, le ponemos al mundo encima. Amén. ¿Entienden? Nosotros nos ponemos encima del mundo. Así es. ¿Entienden? Porque ¿quién es el príncipe o el rey de este siglo? Satanás. Entonces usted se pone encima de él. Así de sencillo. Usted se pone encima de él. Comienzan a arder, ¿verdad?, los corazones, hermano, de las personas que tienen la palabra de Dios en su corazón. Ahora ya no tiene ninguna duda, hermano, sobre la resurrección. Estos varones, las escrituras estaban hasta entonces cerradas para ellos. La palabra y el espíritu de Jesús se les había abierto. Ya cuando ellos vieron que les recordó las escrituras, entonces Jesús se les abrió las escrituras. Eso está queriendo decir. Entonces ahora su corazón ardió de nuevo, porque ahora ellos dijeron: pues es verdad, él había prometido desde un principio y ya está por pasar, va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. Yo te digo hoy a ti, el día de hoy, yo te digo, hermano, tienes que salir de aquí animado, con mucho ánimo. Con mucho ánimo, sabiendo de que Jesús va a cumplir tu promesa, hermano. Amén. ¿Entiendes? Pero todo lo que tienes que hacer tú es hablar ese lenguaje de reino. No le hables a la gente negativamente, hermano. Al contrario, háblales positivamente para que la cosa positiva pase en tu vida. Amén. ¿Me entiendes? Ya para concluir, hermano, no nos dejemos, hermano, que el desánimo tome lugar en nuestras vidas. Usted no deje eso, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Estos días yo me he puesto a pensar, quizás, y yo le voy a decir a cada uno de ustedes, en lo personal, tómelo personal. Yo le pido perdón a cada uno de ustedes si en algún momento yo le he dicho una palabra que lo haya desanimado. Delante de Dios yo le pido perdón. ¿Me entienden? ¿Por qué, hermano? Porque yo no quiero tener eso en mi conciencia. Yo no quiero que eso esté en mi vida. Yo quiero estar hablando todo el tiempo, hermano, palabras de ánimo. ¿Me entienden? Por eso, hermano, yo he decidido el día de hoy animarme. Yo he decidido el día de hoy que yo no voy a hablar palabras negativas. Si usted quiere hablar palabras negativas, hermano, háblelas, pero allá a un ladito donde yo no lo escuche, porque, hermano, yo no quiero ser contaminado. Y si nos toca difícil a veces, hermano, para los que tenemos pareja, hermano, recuérdele todo el tiempo que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Entonces hablemos, hermano, lo que la palabra de Dios dice, y dile a tus circunstancias lo que Dios dice. ¿Cuál es tu situación?
Tú y Dios la saben, quizás no me la has contado. Y si yo la sé, hermano, yo te digo una cosa, Dios lo tiene resuelto. Gloria a Dios. Pero va a ser en su tiempo, no en el tuyo. Entonces tienes que ser paciente, hermano. Dios va, recuerde, ¿cuántos años estuvimos alejados de Dios? A los que estuvimos, que no nacimos en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermano, todos los días Dios de alguna manera nos va a recordar que hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida, ¿ok? Y que no las vamos a cambiar nosotros, las tienes que cambiar Él. Por eso es ponernos en manos del Señor para que Él, hermano, poco a poco vaya moldeando tu vida de nuevo. Va a doler mucho. Va a doler mucho, y eso se lo digo al que está nuevo en los pies de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor te hace pedacitos. Te hace pedacitos, hermano. Te hace así polvito. Pero de ese polvito vuelve otra vez a levantarte y te vuelve a construir, hermano, como Él necesita que tú seas. ¿Entiendes? Pero tenga la esperanza y tenga la confianza y crea, hermano, de que el Señor siempre va a estar a su lado. Siempre, nunca lo va a dejar. Su palabra dice, hermano. Su palabra dice, ¿ok? Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que creer esa palabra, hermano. La palabra trae sanidad, hermano, cuando es proclamada con fe. El Salmo 107:20 dice, hermano, envió su palabra y lo sanó. Así dice. Envió su palabra y lo sanó. Yo le declaro sanidad, hermano. Amén. Le declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y lo que usted va a pasar mañana, ella va a pasar un procedimiento el día de mañana, hermanos, pero en el nombre de Jesús va a ser únicamente para sorpresa de los médicos que usted esté sano. ¿Amén? Así va a ser, hermano. La palabra también, hermano, como le digo, que trae sanidad, tenemos que declararla de esa manera. ¿Y sabe qué? Si usted piensa que usted está sano, quizás piense en lo físico, pero piense en lo espiritual. ¿Está sano espiritualmente? Hermano, muchos están enfermos espiritualmente. Pero ¿sabes qué va a traer sanidad? El estudio, el discipulado, hermano, de la palabra de Dios. Puede traerte ese alivio, hermano, al dolor. Te puede traer esperanza ante la pérdida, ánimo ante el desaliento. No dejemos de ninguna manera, hermano, por más difícil que sean las circunstancias que estemos viviendo, de proclamar la verdad de la palabra de Dios. No deje de hacerlo. Apréndala para que usted pueda declararla todo el tiempo. Jesús está caminando, hermano, a nuestro lado, y por ver las circunstancias negativas no lo vemos a Él, hermano. Así es el paso, hermano, de estos varones. Eso les pasó en ese camino. ¿Entiende? Usted ahorita está caminando, pero siempre lleve en su corazón que Jesús va con usted. Y Él lo va a llevar a la victoria. Gracias. Dios lo bendiga, hermano. Póngase de pie. Dios es bueno, hermano.